Muy bien, estamos en vivo ya. No sé si la música está muy fuerte. Sí, no sé si se está escuchando muy fuerte la música. Me parece que sí, me parece que sí. Vamos a hacer la prueba del sonido. Pero mientras los saludo, bendiciones a todos, hermanos, bendiciones. Sí, realmente hacía unos 3 o 4 días que estábamos tratando de salir en vivo. Bueno, por una u otra razón se nos había complicado un poquito, pero bueno, acá estamos. Ya llegamos, estamos aquí presentes. Vamos a compartir el enlace. Recién estuvimos orando al Señor. Ahora vamos a orar antes de empezar, así que para dar este mensaje. Pero quiero chequear que el volumen no esté muy alto, ¿sí? que no esté pasado de volumen, porque ahora está sonando la música. Quiero ver cómo está eso. Me quiero asegurar de eso. A ver cómo está. Bien. Creo que no está fuerte la música, ¿eh? Yo, a ver, estoy viendo la transmisión acá. A mí me parece que no está fuerte, ¿eh? No, está bien, me parece que está bien la música, ¿eh? No está fuerte. Bendiciones a madre, sí, bendiciones mami que estás ahí del otro lado, sí. Mónica Graciela Ricartes, gracias por estar ahí, sí, presente, siempre presente. Sí, así que bueno, estamos. Veo que el sonido está bien. Me parece que está bien. Está sonando un apagamos. Bien, bueno, unos mates para acompañar, ¿sí? La palabra del Señor, el mensaje que vamos a estar dando. Me parece que sí. Ahora que estoy haciendo el chequeo, me parece que sí está un poco fuerte la música. La bajo un poquito. Ahí bajé un poquito la música. Hermano Abel Elías. Hace mucho que no lo veo, ese hermano. Bendiciones, sí. Bendiciones de lo alto. El Padre Celestial te bendiga. Bendiga tu casa, tu vida, tu familia. Sí, saludos. Saludos de parte del Señor. La verdad que bueno. Aquí estamos para hablar esta segunda parte, sí, de lo que el Padre nos había puesto, sí, en nuestro corazón, hablar. Así que bendiciones a Carlos Pacheco, sí, también estuvo ahí, recién lo vi que estuvo presente, sí, mi esposa Daniela Martínez, bendiciones, gracias por estar ahí, sí. Espero que bueno, que esté saliendo bien esta transmisión, sí, vamos a chequear, porque cuando se trata de la palabra del Señor, el enemigo se levanta de miles de maneras, así que me parece que sigue fuerte la música, ¿eh? Ahí está. Carlos Daniel Pacheco, bendiciones. Recién te había saludado, pero bueno, ahora te veo. Ahí está. Bendiciones, hermano, bendiciones. Qué lindo verte, qué lindo siervo del Señor. ¿Sí? Ahí siempre firme. Bien. Bueno, espero que no esté saliendo muy mal, porque a veces se entrecorta un poco. Bueno, vamos a compartir el enlace, porque bueno, recordemos que la página nueva, no todos estaban muy al pendiente de por dónde salía la transmisión o por dónde no. Así que vamos a compartir eso. Vamos a compartir ese enlace. Ok. Perfecto. Vamos a... Ahí compartí en mi perfil personal. Ah, bueno, ok. Está... Ahí lo compartí en el perfil personal. Voy a compartirlo también en el perfil, el principal de Edificando Vidas también. Vamos a ir ahí a compartirlo. Así estamos listos. Ya en cualquier vamos a tener puesto bien a punto el tema de los perfiles, porque bueno, se creó hace poco la fanpage, la página que tendría que haber hecho de un principio de Edificando Vidas. Pero bueno, acá ya lo vamos a resolver eso, ya lo vamos a dejar listo.
¿sí? Acá estamos. Ahí está. Ahí compartir Edificando Vidas desde la página principal. Perfecto. Me parece que estamos bien, ¿sí? Bueno, entonces, como hemos dicho, hoy vamos a continuar con respecto al mensaje de la salvación. Bendiciones, Carlos, gracias por tu saludo. Aquí estoy viendo los comentarios, ¿sí? Muchas gracias, bendiciones, hermano, gracias por estar ahí, ¿sí? Vamos a seguir entonces con el mensaje. No sé si está saliendo bien la imagen, ¿sí? La imagen, si quizás está que no se esté entrecortando, nada de eso, esperamos eso, ¿sí? El Padre, espero que... Vamos a orar igual ahora, como ya dije, sí, estuvimos orando, pero vamos a orar otra vez. Bien, bueno, entonces habíamos dicho que vamos a continuar con los versículos, los diferentes versículos que hay referidos al tema de la salvación, ¿sí? Sabemos que es algo bastante más complejo, ¿sí? De lo que nosotros por ahí teníamos un poco de idea. Vamos a empezar entonces. Ok, vamos a empezar entonces. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces ¿sí? Entregando al Padre este mensaje, ¿sí? Que eso es fundamental. Sabemos que sin la guía del Padre, sin la guía del Espíritu Santo, las cosas realmente no salen, ¿sí? Si no está el Espíritu Santo presente, no sale. Así que bueno, vamos a empezar orando entonces, ¿sí? Vamos a empezar orando. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a compartir, Padre, en el cual vamos a hablar tu palabra, en el cual nos vamos a llenar, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que en este momento tomes control a partir de esta hora, Señor. Asimismo te pedimos que vengas trayendo provisión, Señor, que vengas haciendo el milagro, Señor, milagro sobre cada uno de los hermanos, Señor, que hoy van a sintonizar esta transmisión, o más adelante, ya sea que lo vean en una grabación. Señor, te pedimos perdón por cuanto te fallamos, te pedimos perdón por lo poco que somos fieles a ti, Señor, pero tú en lo mucho nos pones, Señor, tú eres fiel, Padre, y verdadero. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces somos desagradecidos en muchas cosas, Señor. Si muchas veces tenemos un mal carácter, Señor, te pedimos perdón, Padre. Si nos enojamos, a veces por tonterías nos llegamos a enojar, te pedimos perdón, Señor, por eso. Te entregamos nuestro carácter, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro caminar, te entregamos, Señor, nuestras decisiones, Señor, que tu voluntad sea nuestra voluntad, ¿sí? O más bien, nuestra voluntad no tenga efecto y sea solo tu voluntad, Señor. Por eso queremos alinearnos a ti, Señor. Si bien sabemos que tú no vas a tocar nuestra voluntad, queremos que tú tomes el control, Señor, de esa voluntad nuestra, Señor. Por eso sabemos que las mejores decisiones, los mejores caminos y los mejores resultados solo vienen de ti, Señor. Y sabemos muy bien que sin ti nada somos. Sin ti a ningún lado llegamos. Sin ti nada podemos lograr, Señor. Porque con nuestras fuerzas sabemos que caemos. Porque tú, como dice tu palabra, le das fuerza al cansado. Sí, Señor, gracias porque tú nos haces descansar junto a aguas de reposos. En delicados pastos nos pastoreas, Señor. Y nos guardas, Padre. Nos provees y nos llenas de tu Espíritu Santo cada día, Padre. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Te pedimos que seas tú hablando, Señor. Seas tú dando revelación y dando el conocimiento de la palabra que se está hablando a través tuyo, Espíritu Santo. Que seas tú hablando y dando revelación, entendimiento a las personas que reciban este mensaje. Gracias te damos, Espíritu Santo. Bendice la vida de cada familia, Señor, representada que está mirando esta transmisión. Bendice esta casa, bendice este espacio que es para ti, Señor, solo para ti. Y tú te llevas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Todo es para ti. En el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Bueno, vamos a empezar. Un poco me venía riendo hace un rato porque antes de empezar empecé a estornudar.
5 minutos faltaban, para que empiece. Y tenía todo preparado. Estuve haciendo prueba de transmisión, viendo el tema del micrófono, que no esté haciendo interferencia, porque hasta hace un momento estaba haciendo interferencia. Bueno, ¿qué más pasa? Digo, ¿qué más va a pasar? Pero es así, ¿no? Es así. Sabemos bien que la guerra es espiritual, ¿sí? Esto que está acá, este cuerpo que muere, se termina, ¿sí? Se termina la vida en esta tierra, pero bueno, la gente que ha pasado, que ha experimentado situaciones yo había mencionado algo de esto, pero lo vuelvo a repetir porque es interesante esto. La gente que no conoce lo que tiene que ver un encuentro sobrenatural, ¿no? Una experiencia sobrenatural en lo que es el caminar de Dios, como una revelación, ¿no? Una visión de algo que va a pasar, como a nosotros nos suele pasar, ¿sí? Sueños que nos revelan qué es lo que va a venir, ¿sí? Entonces, la gente que no conoce la palabra, pero sí conoce los caminos del mal, ¿no? Del pecado, con esos juegos como la Ouija, todas esas cosas que invocan a lo malo, que invocan lo oscuro, que invocan lo que viene del mismísimo infierno, ¿no? Porque es así. Lo mismo pasa con los medium, ¿no? Esas personas que se dedican a contactar con los muertos, vamos a decirlo la verdad, que no. La palabra nos enseña que el hombre muere una sola vez, ¿sí? El hombre, desde su origen, desde su nacimiento, o sea, el hombre está predispuesto, por así decirlo, o destinado a morir una sola vez y luego el juicio, ¿sí? No es que el hombre muere y muere otra vez y otra vez y se reencarna en una paloma, no, eso no, o sea, seamos serios, ¿no? O sea, el hombre muere una vez y se terminó, o sea, la muerte física, pero después tenemos también una vida espiritual, un camino que nosotros vamos a decidir, ¿sí? Porque va a venir una eternidad, hay una eternidad que está preparada para cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión elegir qué camino tomar, ¿sí? Por eso yo el otro día leía el libro de Deuteronomio, ¿no? Que cuando el Señor nos decía que Él nos puso 2 caminos, ¿sí? Bueno, también la parábola de la puerta ancha y la puerta estrecha, también esa es una parábola que habla de eso, ¿no? La puerta estrecha es difícil de cruzar, es difícil de pasar, es la más complicada, donde más trabas hay, donde más dificultades hay, donde la cosa se pone muy difícil. Y después está la puerta ancha, ¿no? La puerta ancha, todos pasan sin problema. Hay muchas cosas lindas, digamos, en ese aspecto de que te pueden hacer... te convencen. En la puerta estrecha hay muchas cosas que quizás son materiales, que tiene que ver con riqueza, con dinero, con cosas que te tienen atado, ¿no? En la puerta estrecha está el mundo material, perdón, la puerta ancha que todo el mundo pasa, que es la puerta que nos lleva, es espaciosa. Dice que espaciosa es la puerta que lleva a perdición, ¿no? Y Deuteronomio, que venía hablando de eso, yo el otro día lo mencionaba, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Acá, a ver, en este versículo, en toda esta parte que acabamos de leer, en ningún momento hay no hay una obligación de ningún tipo. Acá dice, te pongo los caminos, dice, yo te mando, acá no dice yo te obligo, yo te mando, yo te lo pongo te doy como el consejo, o te guío, ¿no? Es como un padre le dice a su hijo: mira, hijo, para llegar rápidamente a donde tienes que ir, a la tienda, al mercado, es mejor que vayas derecho, porque son 2 cuadras, entonces vas camino derecho y llegas rápido. No hace falta que des toda la vuelta y hagas 8 cuadras, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos te mando para que vayas derecho, que vayas mejor, que tomes un camino mejor, ¿sí? Un camino más rápido, o más bien un camino más preciso, ¿sí? El Padre nos da la herramienta
Esas 2 cuadras representan la Escritura, vamos a decirlo así. ¿Sí? La Escritura, lo que el Señor nos manda que guardemos, que son sus mandamientos, sus estatutos. ¿Sí? Si bien, como decía el otro día, somos salvos por gracia, ¿sí? Acá yo estaba leyendo ahora, estaba preparando, ¿no?, la palabra para empezar, que en Romanos, ¿no?, libro de Romanos, desde el 16, dice, el apóstol Pablo dice, ahora bien, si no hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, dice, ¿no? Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí, ¿no? El apóstol Pablo está reconociendo que el pecado está en él, que él quiere hacer lo bueno, pero le cuesta, que no puede. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, y ahí viene la parte que hablaba, no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y a nosotros, ¿cuántas veces nos pasa eso? Que muchas veces queremos hacer el bien y terminamos haciéndole el mal a alguien. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos está bajo nuestra ciencia, bajo nuestra sabiduría, bajo nuestro conocimiento. Creemos que está bien, que eso es lo bueno, pero bajo nuestro juicio, no el juicio de Dios, ¿no? Entonces, dice que de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, ¿sí? Nosotros como hablaba en los otros mensajes, y esto perfectamente se conecta con el origen de la maldad y sus consecuencias, que bueno, todos los mensajes se conectan, ¿sí? Todos los mensajes. Lo que hablé los últimos videos, que fue referido a 7X, que eso ya finalizó, ahora vamos a dejarlo ahí. Pero si llegamos, como dije en otras ocasiones, si hemos llegado hasta ese punto es porque todo tenía una finalidad, ¿sí? Entender cómo fueron las cosas desde el comienzo y qué es lo que va a venir después. Obviamente que por una cuestión de que nosotros ya hayamos entendido, ¿no?, el mensaje respecto a lo que tenía que ver con Planeta 7X. Nosotros tenemos el tiempo hoy, ¿sí? El Señor en su eterna misericordia puede hacer una extensión de ese tiempo que va más allá, ¿sí? Pueden cambiar las cosas porque hoy, si bien el aumento de la maldad es notable, también podemos encontrarnos con un arrepentimiento muy grande, ¿no? Y eso está sucediendo hoy. Hasta los corazones más duros y más cerrados hoy se están ablandando, hoy están acercándose a la palabra poco a poco, ¿sí? Ese corazón que no quería saber nada hoy se acerca a escuchar la palabra, ¿sí? Hoy en algún momento entra y quiere saber qué pasa, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir la lectura que dice, así que descubro esta ley, dice, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Entonces ahí vemos que en nuestro corazón, en nosotros, nuestra mente, por eso tenemos que controlar nuestra mente y nuestro pensamiento, qué importante que es. ¿Sí? No sé si está saliendo bien la transmisión. Sí, excelente. Bien. Te quería comentar que hay unos comentarios, unos saluditos. Perdón, es que no están aquí en el vivo, ¿no? No te están apareciendo. No, aquí no. No me está... Uy, se desenfocó la cámara. Porque hay mucha gente que te está saludando. A ver, yo voy a entrar acá, no sé si será por la otra página, yo tengo acá el... A ver, un segundito. Bien, perdón, a ver, porque... A ver, ahí me van a compartir la... muchas gracias. Ahí está, perfecto. A ver, un segundito. Bien. Pero es raro porque yo tengo acá la... bien, aquí, perfecto. Bien, bueno. Bueno, wow. Bueno, bendiciones a Tini, ¿sí? Ahí veo que está conectada, bendiciones. Bendiciones a Aide, NASA Faría, ¿sí? Bendiciones, ¿sí? La verdad que bueno, gracias por estar ahí, escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Escuchando un mensaje, ¿sí? Que va a ser siempre va a ser algo que va a mejorar, ¿no? Obviamente siempre lo que estamos haciendo en este tiempo, más que nunca, ¿sí? Hablar la palabra del Señor, la palabra que el Padre nos tiene para nosotros, ¿sí? Vamos a
Vamos a estar hablando algo, sí, acá Tini, estoy viendo el mensaje, sí, que dice, no sé si es el lugar para decirlo. Sí, veo que está diciendo, pero tienes el corazón roto, dice, por la pérdida, no, ok, bien, estoy leyendo el comentario. Para decir algo respecto a eso, bueno, vamos a estar hablando de eso, sí. De hecho, bueno, en un momento el Señor había puesto una palabra por ese tema, ¿no? El tema de las parejas, matrimonio. Bueno, yo no suelo decir esto, la verdad, pero nosotros tenemos un llamado pastoral, ¿sí? Que el Señor ha confirmado en muchas ocasiones, ¿sí? Quizás lo que nos pasó, y yo lo vuelvo a repetir ahora no, a mí me ha pasado como le fue al profeta Jonás, que el Señor lo mandó a ir a predicar la palabra, o más bien a advertir al pueblo de Nínive, y él se fue a Tarsis, o se quería ir a Tarsis. ¿Por qué? Porque tuvo miedo al llamado, tuvo miedo a la tarea que Dios le había mandado. Y si Dios la mandó a él, porque sabía muy bien que él podía hacerla. Entonces yo un poco me pasó lo mismo, ¿no? Yo por eso me identifico a veces con el profeta Jonás en ese aspecto, pero vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Sí, de eso vamos a estar hablando. Primeramente el Espíritu Santo es quien pone las palabras, quien hace el mensaje posible, ¿sí? Nosotros como les digo, hemos recibido, por eso decía esta palabra, ¿no? Por eso decía respecto al llamado que el Padre nos ha dado y que se ha confirmado a través de tantos siervos de Dios, ¿sí? Que se nos acercan y nos confirman sin conocernos. Que le hablemos a los Y matrimonios. exactamente, ahí va, que vamos a poder guiar a matrimonios, ¿sí? El Señor nos habló de esa palabra en muchas ocasiones a lo largo de los años, y como decía respecto al profeta Jonás, quizás yo estaba diciendo, pero ¿será, Padre, que eso es para nosotros? Decía yo. ¿Será que cómo va a ser posible eso? ¿Cómo voy a hacer si quizás no soy elocuente, como decía Moisés, ¿no? Moisés también decía que era tartamudo. Moisés era tartamudo y bueno. Sí. Ok, Tini, ok. Estoy leyendo ese último mensaje que escribiste. Vamos a estar, las pérdidas, todos las padecemos, todos hemos vivido eso, y si lo estoy diciendo porque es algo que es una vivencia que hemos tenido, sí, que he tenido. No es fácil, realmente es algo que en muchas ocasiones no hay muchas palabras para un tema así, pero la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, el Padre, siempre tiene una palabra, siempre. Lo que nosotros humanamente no podemos responder o no podemos acompañarlo de alguna manera, la Escritura lo tiene, el Espíritu Santo hace una obra que va más allá, ¿sí? Es algo que no tiene comparación a lo que una persona te pueda decir en su conocimiento, en su humanidad, ¿sí? Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar orando por cada uno, ¿sí? Tini, quiero que sepa, vamos a estar orando por vos, por tu vida, ¿sí? Para que el Padre restaure ese corazón, para que el Padre haga, ¿sí? ese milagro. Así que solo confiar en el Padre, ¿sí? Confiar en el Señor, porque estos tiempos más que nunca nos demostró que nosotros no podemos con nuestra fuerza. Este tiempo nos ha demostrado que sin el Señor, sin Dios, sin nuestro Padre Celestial, nosotros nada podemos hacer. Nada podemos hacer con nuestras fuerzas, realmente. Muchas veces no tenemos ni fuerza para levantarnos. Entonces, cuando sale esa cosa, esa sensación o ese impulso que decimos, wow, que me siento mejor. Bueno, la oración tiene poder, las palabras tienen poder. Por eso todo lo que nosotros decimos con nuestra boca es una declaración firmada por escribanos celestiales. O sea, por ahí tiene autoridad, ¿sí? Nuestra boca está el poder sobre la vida y la muerte, ¿sí? Nosotros, si hablamos cosas negativas, si hablamos enfermedad, hablamos muerte, hablamos cosas feas, ¿sí? Cosas que no son lo que Dios quiere para nuestra vida, que no les quepa duda que eso va a venir. Si nosotros hablamos enfermedad, hablamos todo el tiempo enfermedad, va a venir enfermedad. Pero si hablamos sanidad en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre que tiene poder, en el nombre, sobre todo nombre, la historia cambia, ¿sí? Porque el único nombre que cuando es escuchado por los demonios, por el mismo infierno, por el mismo Satanás, y corre, es el nombre de Jesús, ¿sí? Las tinieblas es algo que... A ver, la guerra entre el bien y el mal es algo real. La guerra espiritual, la brujería, todos sabemos que la brujería, que los centros van a ver tantas cosas que hay, ¿no? Todo lo que tiene que ver con brujería, macumba, todo ese tipo de cosas, sabemos que es real eso. Pero si nosotros no hacemos nada, no tomamos autoridad como hijos de Dios, esas cosas nos afectan. Obviamente que llega el ataque. Si nosotros no tenemos la defensa,
no sabemos defendernos de eso con la palabra de Dios, con la escritura. La palabra nos enseña que la escritura misma, la palabra de Dios, es más cortante que espada de doble filo. Imagínense si no será poderosa la palabra de Dios. Así que ya vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Para que sepan, vamos a estar orando primeramente, pero ya vamos a llegar a ese punto que todos tenemos en algún momento esa experiencia, ¿sí? Todos pasamos por ese dolor, por una pérdida. Así que, pero el Señor tiene todo bajo control, ¿sí? Tenemos que entender nosotros que nuestro caminar por esta tierra es temporal, ¿sí? Yo sé que el dolor es real. Yo sé que la pérdida duele, porque nosotros estamos aquí y nos duele. Pero tenemos que entender que este cuerpo camina por esta tierra, por este mundo, pero lo que vive eternamente es nuestra alma. ¿Sí? El Señor cuando Él dio su vida y resucitó al tercer día, nos mostró que tenemos nosotros noción de las cosas, de las personas, ¿sí? Cuando dejamos este cuerpo, sabemos y conocemos a los demás, sabemos que somos conscientes, digamos, de que y seguimos reconociendo a nuestra gente, vamos a decirlo así, ¿no? Que hay una vida, eterna, que hay una eternidad, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión sobre esa eternidad, a dónde vamos a ir, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Así que bueno, entonces como decía, ¿no? Dice que el apóstol Pablo se daba cuenta que, dice, pero me doy cuenta, dice, de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, ¿no? O sea, el apóstol Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer las cosas bien, pero lo único que hago es el mal, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo asesinaba a cristianos, ¿no? Cuando era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, él asesinaba a cristianos, o sea, una cosa impresionante. Los corría, los asesinaba y hoy se le dio el apostolado y el llamado, así como hablaba respecto al llamado nuestro, a él se le dio el llamado, la asignación de ir a predicar a los gentiles. Los gentiles seríamos nosotros, los que no son judíos, los que no son nacidos en Israel, ¿no? Vamos a decirlo así. Así que bueno, vamos a seguir entonces con este mensaje. Continuando aquí, dice que esta ley lucha contra la ley de mi mente, me tiene cautivo, soy un pobre miserable, decía el apóstol Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Bueno, y eso es lo que hablábamos, ¿no? Cuando nosotros conocemos los caminos del Señor, empezamos a vivir según la voluntad de Dios, porque empezamos a caminar en obediencia, ¿sí? Lo que antes escuchábamos o le prestábamos oído, por ejemplo el chisme, las malas palabras, los chistes o las situaciones de risa ante otras personas, ¿no? Yo creo que a veces uno viene una persona, le habla sobre otro, ¿sí? Que tuvo una desgracia, tuvo una situación fea, y hay gente que realmente tiene unos espíritus muy feos, satánicos, muy diabólicos, y esa gente se ríe de esas situaciones. Entonces ahí es cuando viene toda esta cuestión, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que el cuerpo nuestro muchas veces tiende a buscar lo malo, tiende a mirar las cosas malas, ¿no? Y nuestra mente, ¿sí? Cuando somos transformados, cuando conocemos al Señor, cuando empezamos a vivir en obediencia, empezamos a reprender y a detestar ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, nos alejamos de todo, del chisme, de mirar cosas que no nos hacen bien, ¿sí? Violencia, entrar en discusiones que no va a llevar a ningún lado, ¿sí? Tenemos que cuidar por sobre toda cosa guarda el corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado qué es lo que escuchamos, ¿sí? Si viene alguien con una mala intención, no busquemos estar agradando a esa persona a coste de que nos lastime el corazón. Alejémonos de esa persona, ¿sí? Lo que no nos va a hacer bien, no prestemos oído a eso, no prestemos ojos a eso, a ver lo que nos hace mal, ¿sí? Entonces, yo hablaba el otro día, en el primer mensaje, que muchas veces, por agradar a otras personas, el precio que pagamos es alto. ¿Por qué? Porque terminamos lastimados, terminamos heridos, ¿sí? Acá si querés hay un auricular que podés escuchar, está conectado. No sé si hay que poner la transmisión en vivo.
Pero como decía, muchas veces nosotros por querer agradar a los demás, ¿sí? Que lo único que hacen es muchas veces festejar las desgracias ajenas, prestamos oído a ese tipo de personas y nosotros nos estamos convirtiendo en eso, ¿sí? No nos damos cuenta y nosotros estamos convirtiéndonos en ese tipo de personas, ¿no? Entonces, nosotros acá habíamos hablado el otro día de ese versículo, ¿sí? Que nos habla de que nosotros tenemos que ellos tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos, ¿sí? Así que eso es algo que habíamos leído, ese versículo, ¿sí? Lo habíamos leído. Y bueno, y respecto a esto que estaba comentando, ¿no? De cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, tenemos un encuentro con el Señor, empezamos a cambiar nuestra forma de vida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10 nos dice que mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí está el secreto, ahí está el punto importante, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a vivir por el Espíritu no anda, no camina, no hay desorden en el Espíritu, ¿sí? Nosotros en nuestra vida sí tenemos desorden, pero en el Espíritu no hay desorden, ¿sí? Todo lo que venga del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Tiene orden, tiene respuesta precisa, ¿sí? No hay error. No hay equivocación. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Cuando nosotros recibimos a Yeshua, a Cristo, ¿sí? Al Hijo del Dios viviente, somos transformados a tal punto de que nuestro cuerpo pasa a morir. ¿En qué sentido muere? A ver, porque hay una enseñanza en la Escritura que cuando Nicodemo se le acerca, cuando estaba Nicodemo y el Señor estaban hablando, y el Señor le dice que si quieres, que le es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Entonces Nicodemo, siendo un hombre mayor, siendo un anciano, no entendía eso. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? O sea, ¿qué tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Y no, el Señor lo que le estaba hablando, una vez más, como tantas otras veces, le hablaba en parábolas, ¿sí? Tengo un mate acá que está ahí pendiente. Entonces el Señor le hablaba en parábolas. Le decía, volver a nacer, Nicodemo, ¿no? Volver a nacer en cuanto a nuestro espíritu, ¿sí? Empezar a vivir según el Espíritu Santo y no nosotros, ¿sí? Empezar a morir a nuestro enojo, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, soberbia, a nuestro mal carácter, a la violencia, muchas veces, ¿sí? Al maltrato. A veces maltratamos a las personas y no nos damos cuenta porque ya es un hábito, ¿sí? A veces hablamos y nos dirigimos mal a los demás, de una mala manera, y eso está tan impregnado en nosotros, ¿sí? Es tan común, tan normal, tan del día a día que no nos damos cuenta. Entonces, por eso es importante morir a la carne, ¿sí? Y eso significa morir al viejo hombre, a esa vieja persona, y vivir según el Espíritu, ¿sí? Entonces, poner, así como hicimos nosotros ahora, antes de empezar, que oramos, decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te entregamos este mensaje, que seas tú, Espíritu Santo, llevando adelante esta palabra, este mensaje. Eso es, ¿sí? Porque sé que si yo lo hago, por mi fuerza, por mi forma de pensar, o lo que yo conozca de la Escritura, yo no puedo, porque es el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra nos enseña que el Señor nos dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Eso nos enseña la palabra. Entonces, también en la palabra, cuando nosotros somos transformados, ¿sí? Y a eso es lo que nos lleva a la salvación, ser transformados, ser cambiados, que conozcamos la palabra y dejemos de ser lo que éramos, ¿sí? Que escuches un mensaje de este tipo, que es la Escritura. Yo lo que hago es, estoy hablando de la palabra, ni más ni menos, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos dice, ¿no?, que hagamos frutos, que produzcamos frutos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces el Señor nos habla en esa palabra, ¿sí? Producir frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Tiene que ver con que si nosotros nos arrepentimos de algo malo que hicimos, ¿sí? Que nosotros vayamos a... sí, acá creo que estoy viendo los comentarios, ¿eh? No, acá no me está saliendo. Entonces,
frutos dignos del Espíritu es que de arrepentimiento, es que si nosotros estamos arrepentidos realmente, que lo mostremos. ¿Cómo? Con frutos, con acciones, ¿sí? Con un abrazo, con una palabra, con algo que sea, que note que realmente sí hay un arrepentimiento, ¿sí? Así que eso es importante, ¿sí? Acá, por ejemplo, Romanos, otro versículo de Romanos, nos habla de Romanos 8:13 en este caso. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si vivimos en la carne, en nuestro pensar, en lo que nosotros creemos que está bien, lo único que vamos a lograr, cuando dice moriréis o que uno morirá, habla del espíritu, espiritualmente, porque este cuerpo va a pasar, ¿sí? Nosotros todos vamos a... Si hay algo que nadie va a escapar, es de eso, es la muerte. Nadie va a escapar de eso. Entonces, pero nosotros tenemos que tomar una decisión en este caminar que tenemos en la tierra, ¿sí? Nosotros, el Padre nos da vida, el Padre nos da salud, nos da provisión. No va a ser perfecto, ¿sí? Porque vamos a tener pruebas. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, tendrán pruebas, dificultades, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Para que Él lo venció para que nosotros tomemos autoridad, ¿no? En su entrega, ¿sí? Entonces, dice que más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué nos dice esta escritura? Que nosotros, si vivimos conforme a la carne, no vamos a estar bien, ¿sí? Por eso tenemos que vivir conforme al Espíritu. Ante cualquier situación, ante cualquier... hoy tiempos de tanta violencia, ¿sí? Hoy tiempos de tanta frialdad, hoy tiempos de tanta maldad, multiplicación de la maldad, ¿sí? Si no estamos en espíritu, realmente es difícil, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, Romanos es un libro, Romanos es una de las cartas o uno de los libros escritos por el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, como vemos, fue uno de los hombres que tuvo de las tareas más difíciles, que ha padecido muchísimo. Como decíamos, el apóstol Pedro fue asignado a hablar a los fariseos, a Judá, ¿no? A la misma tierra de Yeshua, a la misma tierra de Cristo. Y, le tocó, vamos a decir, el camino de Israel, ¿sí? De ir a hablar a Israel. Y al apóstol Pablo, ¿sí? Le tocó los gentiles, ¿sí? Por eso cuando Yeshua, en un momento, cuando Cristo dice que él, por cuanto fue rechazado, que él iba a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Las ovejas perdidas de la casa de Israel habla de todo el mundo, porque los judíos, ahí hay una profecía, en realidad. Cuando él dijo eso, hay una profecía que todavía no se había cumplido, que se cumpliría después. Tiene que ver con el holocausto nazi, con la persecución, ¿sí? Los judíos se han cambiado el apellido para no perder, porque la verdad que iban a ser aniquilados totalmente, sino todos los apellidos terminados en Z, ¿sí? Vienen de origen judío, son de origen judío, ¿sí? Porque, mami, te aviso para que sepas, Ricartes es de origen judío, te aviso. Yo no sabía, pero eso el Señor en el estudio de la palabra, ¿sí? Me llevó de un lado a otro. Y eso es algo interesante, ¿no? Martínez, Ricartes, Gómez, González, todos los apellidos que terminan con Z, Pérez, todos son de origen judío, todos son eso es a lo que el Señor le decía, voy a por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Recordemos que Israel son 12 tribus, pero son dos casas, la tribu de Judá, la casa de Judá, la casa de Efraín. Esas dos casas representan, cuando se celebra el Shabbat, ¿sí? El sábado, se guarda el sábado y se encienden esas dos velas, representan las dos casas. Asimismo la halal, que es el pan que se come para conmemorar el Shabbat y darle inicio, son dos panes trenzados, más bien dos masas trenzadas, representan las dos casas que van a estar unidas en un momento, en un tiempo, y ese tiempo va a ser cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Va a ser, y al final en realidad, ¿no? Porque primeramente va a ser removida lo que es la casa de Efraín, ¿no? Con la gran tribulación, Dios trata con Israel, tiene que tratar con Israel. Israel está representado por los gentiles, por los que no creyeron, por los que rechazaron a Cristo, ¿sí? Hay una cosa interesante, yo sé que íbamos a hablar de otra cosa, pero el Espíritu empieza y me lleva de una cosa a la otra. Hay un versículo
que nos habla en la escritura que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando hablamos los suyos, muchas veces mencionamos a lo que tiene que ver con, bueno, los fariseos mismos, ¿sí? Recordemos que Cristo, Jesús, pertenece a la casa de Judá, ¿no? Entonces, los mismos fariseos, ¿sí? Le rechazaron, su misma gente, pero la versión de la Biblia Kadosh, la Biblia hebrea, la Biblia mesiánica, israelita, y justamente eso es uno de los por qué elegí las raíces hebreas, por qué me ha volcado las raíces hebreas, porque la versión original dice: a los de su oficio vino y los de su oficio no le recibieron. Entonces, ese es el original. ¿Y qué cambia? Además del oficio y a los suyos. Está bien, eso es notable, cambia. Pero las versiones más nuevas, lo que han logrado, lamentablemente, por una mala traducción, o quizás intencionalmente una traducción diferente, lo único que han logrado es un odio hacia los judíos, porque eso es lo que logró, ¿sí? Entonces, los que lo crucificaron, lo entregaron al Señor, los que hicieron eso, fueron los fariseos, ¿sí? Fariseos, ellos se regían por el Talmud, ¿sí? Eran de ley, no es que Israel completo o sea, hay que saber separar eso, ¿sí? O sea, en Israel hoy en día están los judíos ortodoxos, ¿sí? Así también están los que creen en el Mesías, que es Yeshua, Cristo, no en el falso Mesías que ellos esperan, que es el anticristo. Entonces, no hay que meter a todo en la misma bolsa, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Recordemos que son 12 las tribus, ¿sí? La tribu de Judá, tribu de Benjamín, de Leví, ¿sí? Tenemos todas las tribus, que todo tiene un... Después vamos a hacer igual un mensaje. Yo dije esto porque el Espíritu me ayudó a decir esto, pero es importante entender eso, que ese versículo cambia las cosas totalmente, ¿no? Bendiciones, Matías Martínez, cuñado, que estás ahí presente. Bendiciones a Daniel Roth, que están ahí también, Daniel y Yamila Roth, ¿sí? Siervos, ministros del Señor, tremendos ministros del Señor, ¿sí? La verdad que bendiciones, un placer que estén ahí presentes. Así que bueno, vamos a seguir entonces con este mensaje que está poderoso, ¿sí? Entonces, como yo decía, ¿no? Nosotros en el mensaje anterior, que nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nuestro, no es de nosotros, sino por un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es algo interesante, porque el mundo tiende a tener ese tipo de pensamiento. El que no conoce muy bien la palabra, o el que no conoce la palabra, cree que las obras nos van a llevar a la salvación, cree que las obras nos van a llevar a nuestra redención, ¿sí? Y la verdad que justamente por eso el Señor no lo hizo, ¿no? Porque uno, si no, dice, bueno, acumulación de obras y puede pecar, jugar con eso, tener un libertinaje, y eso, por nuestra fe, nosotros somos salvos, ¿sí? No por obras, tampoco por una cuestión de conducta, porque la verdad que nosotros siempre pecamos, ¿sí? La palabra nos dice que aquí, bueno, el apóstol Pablo, él decía: soy un pobre miserable, ¿sí? Imagínense que él, haciendo todo lo mejor de él, ¿sí? Para el Señor, aún así decía: soy un pobre miserable, ¿sí? Decía: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿No? Pero él decía: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión dice: con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. El apóstol Pablo lo reconoce que él que quiere hacer lo bueno en muchas ocasiones, pero no puede, porque si no está, por eso él decía, yo lo mencioné el otro día, golpeo mi cuerpo y lo someto, decía. No vaya a ser que, siendo heraldo o habiendo predicado a otro, yo mismo quede descalificado, yo mismo quede fuera de la salvación. Entonces, él necesitaba someterse, necesitaba hacer esa, por eso se decía, ¿no? Juntamente con Cristo soy crucificado, dice, cada día muero, ¿sí? Por eso él también decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso esto se une perfectamente cuando él decía: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Imagínense que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber que vamos a pagar el precio, ¿sí? Y lo estamos pagando hoy. ¿Cómo lo pagamos? Con ataques, con burlas, ¿sí? Muchas veces con mentiras, ¿sí? Nosotros, en la palabra en Mateo 24, que es el tiempo que estamos viviendo,
nos enseña que vamos a ser perseguidos, entregados, que vamos a ser acusados, que vamos a ser juzgados bajo mentira, ¿no? Que nos van a acusar falsamente. Entonces, nosotros padecemos y vivimos tribulación, ¿sí? Cuando oramos por otro, tenemos que estar cubiertos o cuando hacemos oración por liberación, yo había mencionado esto, tenemos que estar también preparados a saber que el ataque va a venir, que va a venir un ataque fuerte. Cuando se produce una sanidad, ¿sí? Hemos recibido esos testimonios de mejoría de sanidad de cáncer, ¿sí? Toda la gloria se la lleva el Padre, toda la gloria se la lleva el Señor, pero eso es lo que produce la fe, eso es lo que produce que nuestra palabra hable lo que el Señor nos manda, eso es lo que produce que nosotros estemos en espíritu, ¿sí? Entonces, eso es importante, por eso es tan importante entender que lo que sale de nuestra boca es fundamental, es fundamental. Nosotros tenemos el Señor nos dice, aquí por ejemplo, bueno, en Romanos 19, que es uno de los versículos más comunes y más conocidos para evangelizar, ¿no? Para dar a conocer a esas personas, ¿sí? De una manera simple, con este versículo, lo que significa aceptar a Jesús con nuestra boca, ¿sí? Dice, porque si declaras que aceptas... Bueno, esta versión la verdad que no es la mejor, vamos a la Reina, a esta nueva versión internacional. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, a ver, hay que cumplir eso, ¿no? O sea, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero juntamente tenemos que creer en nuestro corazón eso, ¿sí? Que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, o sea, para ser limpio, ¿sí? Por eso por eso el apóstol Pablo dice, ni uno justo, ni uno es bueno. ¿Por qué? Y por eso es que por gracia somos salvos, porque si no, me parece que no queda nadie. O sea, o más bien viene el arrebatamiento y no se va nadie. Por eso es que por gracia somos salvos, ¿sí? Porque nosotros pecamos todo el tiempo, hasta de pensamiento inclusive. Dice, porque con el corazón, bueno, se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, dice la palabra. A ver, ¿cuánto tiempo vamos? ¡Wow! Tremendo. 47 minutos, no me di cuenta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Ok, bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Es importante, es un versículo muy, muy común. Las personas que no conocen quizás mucho, es algo que alguna vez ha escuchado, ¿no? El mundo, el que no conoce la escritura, ¿sí? Cualquier persona que alguna vez ha ido a una iglesia o le han dado un folleto, una cartilla de una iglesia, ¿sí? De un ministerio, posiblemente se haya topado con ese versículo, ¿sí? Así que entonces, bueno, acá por ejemplo Primera de Juan, siguiendo, ¿no? Entre los distintos versículos que nos enseñan sobre la comunión con el Señor, la comunión, ¿sí? Para vivir en la luz, ¿sí? Amén. Así es como nos dice Timoteo, ¿sí? Jesús es el único que nos lleva a la salvación, es el único mediador, es el único medio que tenemos entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? No hay otro. Y con esto estamos diciendo la idolatría, Virgen María, santos, estatuas, todo eso, mis hermanos, yo no sé, los que estén ahí, quiero que sepan que eso es la idolatría aborrecida por el Señor, ¿sí? El Señor aborrece todo tipo de práctica, y de hecho es uno de los mandamientos, ¿sí? Es uno de los mandatos de la Torá, ¿sí? Que el Señor nos da. Por eso en Mateo 24, versión israelita, yo lo menciono porque hay una diferencia en esas cosas. En la versión israelita de Mateo 24, cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿sí? El amor de muchos se enfriará. En la versión israelita, vuelvo a decir, dice, por haberse multiplicado el incumplimiento de la Torá, por haberse aumentado la falta de cumplimiento de la Torá, de los mandamientos, de los 10 mandamientos. La Torá, bueno, en base a la Torá se considera lo que le llaman el Tanaj también. Tanaj es el Antiguo Testamento, ¿sí? Después está el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, ¿sí? En la Biblia Sefer Dabar, en este caso, ¿no? La Biblia hebrea. Pero bueno, es importante entender esas cosas, ¿no? Bueno, aquí el versículo que iba a leer, Primera de Juan, sí, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, eso pasa mucho, lamentablemente es algo que pasa. El pueblo de Dios muchas veces
se desvía, por eso es importante todo, a ver, todo se asocia con Mateo 24, ¿sí? Mateo 24 dice que muchos serán engañados, que aún los escogidos van a ser engañados, que muchos se apartarán de la fe, dice. También nos enseña 1 Timoteo 4:1 que en este tiempo habría doctrinas engañosas, doctrinas diabólicas, ¿sí? Que lejos de la verdad, ¿sí? Lo único que van a hacer es perderlos, ¿no? Al que se asemeje a ese tipo de doctrina. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura porque el Espíritu, esas palabras, dice que si nosotros vivimos, o sea, decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Eso es algo que yo exhorto mucho en este tiempo, ¿no? Le hablo mucho, bueno, de lo que deberíamos hacer todo, ¿no? Pero si vivimos en la luz, así como está, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, nosotros, la sangre esa, su preciosa sangre fue la que nos redimió, la que nos perdona, ¿sí? Eso es algo importante, ¿sí? Saber, ningún hombre sobre esta tierra puede perdonar nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo, ¿sí? Cristo ya pagó el precio, ya lo pagó, ya está. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Para qué? Para llegar a ese perdón, para llegar a esa redención, para vivir adecuadamente como el Padre espera que nosotros hagamos, que vivamos agradables a Él, no a los hombres, ¿sí? Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, que somos limpios, que somos inmaculados, nos engañamos a nosotros mismos, y con razón, claro que sí, y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, ¿sí? Pero tenemos que confesarlo. Nosotros tenemos que confesar esos pecados, ¿sí? Porque bien el Padre sabe las fallas que tenemos, bien el Padre sabe lo que, hasta lo más oculto, lo que quizás vos podés creer, no, esto no lo digo porque es un secreto mío. El Padre lo sabe perfectamente. El Padre está esperando que vos lo digas, ¿no? El Padre está esperando que vos confieses todo lo que hay en tu corazón, porque Él te quiere limpiar. Pero si nosotros no le confesamos al Padre, Él no puede limpiar, ¿no? Entonces, así que el Padre nos dice también, ¿no? En Isaías, entre los distintos versículos que podemos encontrar, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero habito también ahí lo que hablaba el versículo ese entre los que mencionaba, ¿no? Pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí es donde vemos quebrantado, hace referencia al corazón, humilde al espíritu. Si no hay humildad en nuestro espíritu, el Espíritu Santo no mora, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que vamos a estar todo el tiempo justificándonos por nuestra sabiduría humana, por qué tan cultos seamos, por lo que hayamos leído o no hayamos leído, o podemos tener un conocimiento perfecto de la Escritura, pero vamos a ser simplemente unos fariseos, unos religiosos, ¿sí? Entonces, por eso la palabra nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si eso no sucediera, nosotros no sabríamos discernir cómo es que estamos hablando. O sea, si a mí el Espíritu Santo no confirma a mi espíritu que Él está morando, ¿sí? Y que soy un hijo de Dios, lo que va a pasar es que voy a empezar, porque yo ante todo me humillo y reconozco quién soy delante del Señor. Entonces, lo que va a pasar si el Espíritu Santo no testifica a mi espíritu que yo soy su hijo, es que voy a empezar este mensaje y no voy a saber qué hablar. Me voy a trabar. La palabra no va a venir a mí. La revelación de la palabra no va a venir a mí. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Yo siempre lo digo. ¿Sí? Atrás mío ahora hay un parlante. Atrás de este micrófono. No sé si se escucha la música. Pero muchas veces yo digo, esté yo o esté ese parlante enfrente del micrófono, es lo mismo. Porque yo solamente soy un vaso de barro en la mano del alfarero. No soy nada, no soy nadie, ¿sí? El Padre, como decía yo antes, el Padre nos ha confirmado 1001 veces que tenemos un llamado pastoral, ¿sí? Pero yo le digo, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada. Señor, úsame a tu gusto, Padre. El Señor ha decidido hacerlo
Y yo sé, y lo decía el otro en este tiempo, en estos días, en este tiempo, yo le mencionaba, bueno, a gente cercana a nosotros, le mencionaba, en este tiempo el Señor va a levantar así a muchos siervos. En este tiempo van a ver, de la noche a la mañana se van a levantar muchos siervos, que el Padre va a darle mucha palabra, mucha revelación, que el Espíritu Santo, porque recordemos que la palabra nos enseña que en los postreros tiempos el Señor nos dice, derramaré mi espíritu por sobre todo el género humano, o por sobre toda carne, dice otra versión. ¿Sí? Haré que los hijos, que los jóvenes tengan visiones, los ancianos sueños. A ver, esos mismos sueños y esas mismas visiones hablan de una sabiduría, un conocimiento que, como Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? A ver, ahí es que se conecta la palabra, ahí es que se revela por sí sola, ahí está hablando sola la palabra, yo no estoy diciendo nada, estoy mencionando la escritura y conectándola como el Espíritu Santo quiere que la conecte, nada más. Entonces, ahí es cuando se cumple esa palabra, ahí es cuando se hace real, se hace viva, se hace eficaz. Entonces, obviamente que habla de los postreros tiempos, obviamente que habla de esos sueños y esas visiones son de carácter apocalíptico, de carácter que da una revelación de lo que va a venir, ¿sí? Como yo mencionaba el otro día, a nosotros nos está pasando eso. Estamos teniendo sueños, visiones de inundaciones, de terremotos, de tsunamis, de situaciones que son... aquí vimos todo inundado, por ejemplo. Mi esposa, particularmente mi esposa. Yo he visto eclipses totales de sol y de luna juntos, oscuridad total. Entonces, la palabra nos dice, Lucas 21:25, ¿sí? Las potencias de los cielos serán conmovidas, los hombres desfallecerán a causa del bramido del mar, ¿sí? Mateo 24 nos dice, se oscurecerá el sol, la luna no hará su resplandor, ¿sí? Se verá el Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria, ¿sí? Entonces, hay eclipses, este año hay 6 eclipses en total, ya se cumplieron 4, falta uno en noviembre y otro en diciembre. La palabra nos dice que antes del día, antes de ese día, la luna no dará su resplandor y el sol se oscurecerá. Entonces hay que entender, saber interpretar esas cosas. Los eclipses son juicio, son juicio. Yo les digo, le dije el otro día en otro mensaje en el planeta Cometa 7X, y lo vuelvo a decir ahora, no miren los eclipses, no se les ocurra salir y mirar un eclipse, porque es juicio, están consumiendo juicio así para ustedes mismos. El Padre dispuso 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor más bien, ¿sí? Que aunque a simple vista parecen del mismo tamaño, ¿sí? Libro de Enoc lo dice, libro de Enoc, no está en el canon bíblico, ¿eh? Entonces dice que las dispuso para los modeín. Modeín en realidad, bueno, en hebreo, en la Biblia hebrea, pero es para las estaciones. Nosotros sabemos que por eso el calendario lunar, quien se rige es Israel, se rige hasta el día de hoy por el calendario lunar, y nosotros nos regimos por el calendario solar. Por eso yo explicaba el otro día los lunes, ¿no? Lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes, ¿sí? Venus, sábado Saturno, domingo o Sunday, el día del dios del sol, el dios sol. Domingo es el dios sol. Por eso desde el tiempo de Constantino en adelante se mezcló el cristianismo con el paganismo. Cuando 7X apareció, y yo estoy diciendo esto porque el Espíritu me está llevando a decir esto, yo sé que no tiene que ver con el tema que vamos a hablar, pero vamos a volver ahora, quiero cerrar en eso. Cuando el 7X apareció en el tiempo de Constantino, la estrella que se veía formaba como una cruz, ¿sí? En el cielo, se veía de esa manera. Obviamente que cuando el planeta 7X se presenta, pasa lo que pasa hoy. Asteroides por todos lados, riesgo de asteroides, el cielo es un caos porque se presenta 7X, aparece ese planeta. Entonces, cuando pasó que Constantino vio esa estrella, él vio y dijo, es el dios Sol, dijo, Apolo, él dijo que era Apolo. Así lo interpretó y así fue en adelante. Entonces, ¿qué pasó? Mezcló esa cultura, ¿sí? Romana, griega, bueno, romana en origen,
empezó a hacer esa mezcla entre el cristianismo y el paganismo, ¿sí? Él no quería dejar sus costumbres, ¿sí? Lo que a él le agradaba, lo que él honraba, no quería dejarlo, pero tampoco quería dejar el cristianismo, ¿sí? Recordemos, de ahí vienen los caballeros templarios, ahí viene. Entonces, él no quería dejar el cristianismo, entonces ¿qué hizo? Mezcló todo. Ahí es donde se empieza esos 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo, esa hojita blanco que hay. Bueno, esos son 400 años de silencio. ¿Qué pasó ahí? Cambió la historia, se mezcló el paganismo con el cristianismo. Por eso nosotros nos fuimos a raíces hebreas. Entonces, ojo, no estamos diciendo que la escritura está mal ni nada de eso, Nueva versión internacional, Reina Valera, 1960, las distintas versiones, Dios habla hoy, ¿sí? No, la Biblia del oso, hay muchas versiones de Biblia. No estamos diciendo que sean malas, ojo, que no se malentienda. Pero más afinidad o más simpatía por Sefer Dabar, versiones cuanto más al origen vayan mejor, a eso me quiero referir, ¿sí? A hebreos, directamente traducciones del hebreo. Entonces bueno, vamos a seguir, porque quería decir eso, pero ahí es donde viene esa cosa, ¿no? Toda esa cuestión del sábado, cómo se cambió el sábado al domingo, ¿sí? Ahí empezó. De hecho hubo una persecución, ¿no? En ese tiempo se dieron órdenes desde Constantino en adelante, en ese tiempo de 400 años de silencio, cuando hubo también a través de también hubo una profanación en ese tiempo, ¿no? Una profanación del templo. En realidad fue uno de los anticristos que hubo, que fue Antíoco de Epífanes, ¿sí? Él fue el que prohibió el Shabbat, empezó a prohibir la celebración del sábado, ¿sí? Empezó a prohibir que todo cristiano se reuniera o honrara a Dios. Empezó a haber persecución, muerte, asesinato, empezó a haber. Entonces obligaban a hacer esa mezcla. De ahí empezó lo que hoy conocemos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con la escritura, ¿no? Ya eso para otro tema, la verdad que para otro día. Entonces, decía, bueno, Romanos 8:16 es el versículo que nos habla de que el mismo espíritu, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hay esa transformación es lo que nosotros interpretamos y sabemos y podemos diferenciar. De ahí es donde nosotros debemos, cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos siendo agradables al Padre, ¿sí? Cuando vivimos honrando su palabra y viviendo por su palabra, ¿sí? Por eso, bueno, aquí hay un versículo que hoy está, el otro día mencionaba, cuando se había conectado el hermano Demian, ¿sí? Que él estaba, bueno, muy agradecido con lo que el Señor ha hecho en su vida, porque yo vuelvo y repito, es el Señor que lo hace. Habíamos hablado de Jeremías 15, versículo 19, que decía que por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo restauraré y delante de mí estarás, y te entresacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que hablábamos hace un momento, hace unos minutos atrás, ¿sí? Por eso es importante huir, ¿sí? Por eso la palabra nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso la escritura nos dice, pónganse la armadura de Dios, dice. ¿Para qué? Para resistir. Porque el Señor no es que nos dice, no te preocupes que yo te voy a librar de todo, vos tranquilo, no ores, no pasa nada, no hay problema. No. Resistid al diablo, pónganse la armadura, ¿sí? La armadura de Dios, ¿sí? La palabra, por eso es tan importante cuando la palabra nos dice en la escritura, que su palabra, que la escritura, es más cortante que espada de doble filo. Imagínense que nosotros cuando oramos, el poder que tiene la oración, el testimonio que hablaba hace un momento, ¿no? Ese hombre que no recuerdo el nombre, si me quieren poner el nombre de esa persona, genial, que tuvo una mejoría en el cáncer, que para la gloria de Dios vamos a hablar salud, ¿sí? No enfermedad, vamos a hablar vida en abundancia, y seguimos orando por esa persona que está mejorando de un cáncer, ¿sí? Era una persona que estaba ya realmente desganada, que ya no tenía esperanzas, pero nosotros sabemos que humanamente no hacemos nada, no podemos hacer nada, ¿sí? El Padre lo hace, le entregamos al Señor, oramos, clamamos al nombre de Yeshua, ¿sí? De Cristo, y nosotros
vemos el milagro. El Señor nos dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores, ¿sí? Que las cosas que Él hace, nosotros aún mayores lo haríamos, ¿no? Que si nuestra fe fuese como un grano de mostaza, ¿sí? El Señor nos habla en su palabra, nos enseña, ¿sí? Que si nosotros oramos y pedimos al Padre como si ya se hubiese cumplido, como si ya lo tuviéramos, ¿qué será? ¿Qué se haría? ¿Qué sería posible? Que eso sucedería, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa fe, tenemos que tener la fe, no como fue con los discípulos cuando estaba ese hombre endemoniado, ¿no? Que el Señor decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Decía el Señor. No tienen fe, no saben, tienen que ayunar, a ver, no están haciendo lo que tienen que hacer. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, que se quedaron dormidos los discípulos, ni una hora pudieron estar despiertos, ¿no? Entonces, es tremendo lo que la palabra nos dice, ¿no? Entonces, Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis nos da testimonio que en el capítulo 3, versículo 5, ¿no? Que yo decía, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero hay que vencer, ¿no? Hay que vencer ¿a qué? ¿A qué venciere? ¿Qué está diciendo? Venciere a la tentación, venciere al pecado, venciere a la maldad de este mundo, ¿sí? A no entrar en chisme, a resistir al diablo para que él huya de nosotros. Nosotros no podemos reprender al diablo, ¿sí? El Señor es el único que lo hacía. Entonces, la Escritura si no nos dijera reprended al diablo, la palabra nos dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa? Viene la tentación, no caemos en eso, ¿sí? No caemos en eso, huimos, ¿sí? Padre, quita todo en nuestra mente. Padre, si hay un pensamiento negativo, un pensamiento de muerte, un pensamiento malo hacia otra persona, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros decir, Padre, llévate este mal pensamiento, Señor, todo lo que no venga de ti, Padre, quítalo de nuestras mentes. No es que te reprendo pensamiento, no. O sea, nosotros tenemos que... bien. A ver, voy a leer este comentario, me voy a tener un momento. Dice, a ver, permiso, voy a leer el comentario. Dice, hermano Martín, por favor, necesito, si en un momento, fuerzas para la lucha que llevo con mi hijo, maltrato verbal, psicológico, hace años que todo es peor, todo mi dolor y preocupación por él, mi salud. Ok, a ver, busca destruir mi mente, sí, corre, a ver. Ok, bueno, no voy a leerlo todo en voz alta porque, bueno, me parece que es algo un poco personal, pero el Señor lo va a hacer, ¿sí? La oración es muy importante, pero no solo la oración, ¿sí? Sino principalmente, a ver, nosotros no podemos agradar a dos señores, ¿sí? Nosotros tenemos que agradar solo a Dios, ¿sí? Solo a Yahweh, ¿sí? A nuestro Padre, al Padre Celestial, al Padre Eterno. Eso implica que nosotros renunciemos a todo lo que no, a lo que no viene de Dios, ¿sí? ¿Qué es eso que no viene de Dios? Idolatría, ¿sí? Cosas que tengan que ver con con tarot o cosas así, ¿sí? O sea, tenemos que renunciar a todo eso, ¿sí? Es importante que se entienda eso, ¿sí? Prender velas a santos o prender velas a estatuas, eso es abominación para con Jehová. Todo el que practicare esas cosas, dice la palabra. Entonces, es muy importante entender esos principios. Me parece que a mí, no es que me parece a mí, yo siempre, si hay algo que procuro es no hablar lo que yo pienso, sino lo que la palabra dice. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Continuando ese versículo dice, por cuanto rechazaste mi conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio, ¿sí? y a tus hijos, dice la palabra, ¿no? Entonces, eso nos dice el libro de... nos dice la Escritura. A ver, acá lo tengo. Vamos a leer ese versículo precisamente, porque es importante, es un versículo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque por el desconocimiento, ¿sí? que hoy hay en cuanto a las cosas del Señor.
el pecado aparece sin darnos cuenta, ¿sí? Nosotros estamos fallándole al Señor, estamos cometiendo un pecado muy grave, ¿sí? De idolatría, porque es eso. ¿Por qué? Porque no conocemos, no sabemos, nadie nos enseñó, nadie nos habló, ¿sí? Porque a mí, bueno, yo lo he mencionado en otra ocasión. Nosotros en nuestra casa, como familia, hemos padecido situaciones de que se nos ha negado el conocimiento. No nos han querido enseñar. Nosotros hemos querido aprender siempre. Pero las personas que quizás nos han tenido que enseñar o nos debían enseñar, vamos a decirlo así, por algún motivo no lo hicieron, ¿sí? Bueno, cada uno tiene su motivo, ¿no? O sea, a veces los tiempos no son del Señor, nada más que eso, ¿sí? No es que esa persona... No, yo siempre lo digo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Por eso es importante, con esto respondo, o más bien el Padre, a través de sus escrituras, el Espíritu Santo responde, no yo, a través de la escritura, aquí a Noemí Copetco, ¿sí? Respecto a esto que está comentando. Nuestra lucha no es contra personas, no es contra seres humanos, no es contra alguien que tiene una mala actitud hacia nosotros, sufre o violencia y demás. Nuestra lucha es contra espíritus, potestades, huestes espirituales de maldad, ¿sí? Todo lo que habita en el segundo cielo, ¿sí? En el segundo cielo habita, además de los cuerpos celestes, ¿sí? El sol, los astros, las estrellas y demás, habita la maldad, ¿sí? Por eso en el Apocalipsis, cuando habla de que vi caer, ¿sí? A un gran dragón que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y también en Salmos, en Isaías, dice la escritura que habla de lucero, dice, oh lucero, lucero de la mañana, dice, cortado fuiste por tierra, ¿sí? Entonces, eso, ¿aquí de quién hablaba? Del ángel caído, Satanás. Antes era lucero, luego fue Satanás. Se llevó la tercera parte de los ángeles, ¿sí? ¿De dónde vino eso? Dice que lo vio caer como un rayo. Lo vio caer como... los meteoritos, por ejemplo, caída de meteoritos y todo eso está asociado a demonios. Viene del segundo cielo. Entonces, nuestra lucha está ahí, ¿sí? No quiero irme de tema porque me parece que me estoy yendo de tema. Nuestra lucha es contra espíritus, no es contra personas, ¿sí? Si lo que yo discuta con alguien o lo que yo tenga un entredicho con alguien, que para la gloria de Dios no pasa realmente, porque desde que nosotros vivimos según el Señor, vivimos según el Espíritu, aprendimos a ser cada día más temerosos de la palabra del Señor y del Señor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos. Por eso nosotros somos salvos, porque vivimos por esa obediencia, ¿no? El Señor nos manda a que vivamos en santidad, y yo aclaré muchas veces eso, que santidad no es ser perfecto, santidad no es ser un inmaculado y estar al lado de los querubines y serafines, no, sino santidad significa estar apartado, ¿sí? Ser santo significa ser apartado, ¿sí? Entonces, ¿apartado de qué? Del pecado, mantenernos lejos del pecado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Nosotros vamos a estar orando igual, al final de la transmisión vamos a estar orando, pero quiero que se entienda eso, ¿sí? Es importante alejarse de toda práctica que es abominación al Padre, que rechaza totalmente el Padre, toda práctica de lectura de cartas, de tarot, de brujería, de hechicería, de ataduras o uniones de pareja, cosas, todo lo que tiene que ver con esas cosas, hay que alejarse de eso, hay que reprenderlo totalmente, renunciar a eso. Por eso nosotros cuando nos acercamos y conocemos al Señor y queremos recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos que hacer una oración de renunciar a todo pacto con el mundo y con el diablo, ¿sí? Aquí en la Escritura nos menciona, ¿no? Que dice que, porque hay un, Primera Timoteo 2:5, yo mencioné esto hace un momento, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y eso echa por tierra a todo el que adora estatuas, al que adora imágenes, fotos, cuadros, ¿sí? Nosotros no fuimos llamados a eso, ¿sí? Por eso yo le animo a toda persona que tenga fotos, cuadros de Jesucristo, que le prendan velas y eso. Nosotros tenemos un encuentro con Él en oración, en intimidad, no con una foto, ¿sí? Eso es idolatría. Yo sé que puede ser la foto del Señor, sí, pero en realidad no sabemos si es del Señor, porque nosotros
no lo vimos al Señor. O sea, lo vamos a ver, pero no lo vimos. Entonces, hasta el momento es simplemente una ilustración de lo que consideraba Picasso, porque Picasso fue el que hizo la imagen original de Jesucristo. Pero nadie sabe, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo? Hay una niña que tuvo una visión, ¿sí? Lo pintó, pero nosotros hasta que no estemos frente al Padre, hasta que no estemos frente al Señor, no vamos a saber eso. Entonces, les animo a todo el que tiene estatuas, vírgenes, estampitas, bueno, voy a hablar de Argentina, ¿no? Vamos a hablar de Argentina en este caso específicamente. San Expedito, el Gauchito Gil, la Virgen María. Yo la verdad que no recuerdo tantos, pero ustedes sabrán, ¿no? Ustedes saben, más que nadie. Amén. Dios tiene un propósito muy grande, ¿sí? Para usted, no mí. O sea, tiene que creer y rechazar toda práctica que no es agradable al Señor, que no es agradable al Padre, ¿sí? Dios es un Dios celoso. Dios, ¿qué hizo con el pueblo de Egipto? Ellos le dijeron a Aarón, cuando Moisés fue al monte Sinaí, en busca de las piedras talladas con los 10 mandamientos. Sabemos que Moisés tenía que subir al monte Sinaí. ¿Sí? Bendiciones, Sol Rodríguez, bendiciones. ¿Sí? Qué bueno saber de ti. Estamos acá compartiendo, bueno, la palabra del Señor. Pero cuando Moisés fue al monte Sinaí, ¿sí? A buscar esas piedras talladas donde estaban los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando Moisés bajó, se encontró con su hermano Aarón, que obedeció a la presión, porque él estuvo presionado, Aarón. Vinieron los mismos pueblos de Israel, recién liberado de Egipto, le dijeron, pero Moisés se fue, nos dejó. Miren dónde tenían puestos los ojos el pueblo de Egipto. A Moisés. A ver, estaban teniendo inconscientemente quizá una idolatría sobre Moisés. Dijeron, bueno, Moisés se fue, era el único anexo que nosotros teníamos, el único enlace que teníamos con el Padre, con Dios, con Yahweh. Entonces, ¿qué dijo el pueblo de Egipto? Aarón, construyen un becerro. Haznos un ídolo. Empezaron a adorar al ídolo. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Los eliminó. Entonces, y habían sido liberados, ¿sí? Ellos habían sido liberados, habían tenido hallado favor, gracia, habían sido guardados en todo el trayecto de una vez que fueron libres, ¿no? O sea, ustedes saben todo lo que pasó en Éxodo. El libro de Éxodo nos muestra, nos da testimonio de todo lo que vivieron, las plagas, ¿sí? Dios endureciendo el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que en nombre del Padre, para que el Padre se gloríe en esa situación, ¿no? Bueno, se están cayendo algunas cosas ahí, no, después vamos a orar fuerte, porque estamos hablando la palabra. A ver, no hubo día que no haya hablado de la palabra, no haya dado el mensaje, que el Espíritu Santo no haya fluido, porque el Espíritu Santo, quien siempre lo voy a decir, yo sé que puedo ser repetitivo con eso, pero ante todo muy temeroso del Señor. Siempre que hemos hablado mensajes, siempre que hemos hablado de la palabra, han sucedido cosas fuertes, muy fuertes. Entonces eso habla de la clara manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está haciendo algo a través de este mensaje, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos a volver. No. Yo quería por ahí hablar ejemplos y demás, pero bueno, vamos a volvernos, ¿sí? No nos vayamos de tema. Entonces, por eso sí, es importante vivir en obediencia al Señor, ¿sí? Vivir alejándonos de todo pecado, o más bien de toda, ¿sí? Entonces, aquí la palabra, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice, por eso es importante no adoptar una religiosidad, sino una relación. No tenemos que tener una religión. Esas son cosas importantes que hay que hablar, que hay que explicar, porque muchas veces no se enseña, ¿sí? No creo que no ha faltado lugar o ocasión en el cual yo me haya encontrado con alguna persona y que me pregunte, pero ¿qué religión es la tuya? Yo le digo, mira, yo soy un seguidor de Cristo. Yo tengo una relación con Cristo. Ah, sos evangélico. Entonces, es que el mundo lo ve así. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se cumple una y otra vez. Ese versículo se cumple y se cumple y se cumple. Entonces, nosotros tenemos que entender todo, ¿sí? El que vea este video ahora o lo vea después, en el momento que sea posible, que nosotros tenemos que tener una relación con el Padre, ¿sí? Una relación con Yeshua, con Cristo.
no una religión. Las religiones no nos salvan. Ninguna religión nos salva. Cristo salva. ¿Sí? No es que... por eso yo decía lo del mensaje anterior. Y son puntos importantes. Cristo viene. ¿Sí? Se cumplen todas... Ya están cumplidas todas las profecías. La verdad que se cumplieron todas las profecías hasta antes de que finalice el tiempo de gracia o la era de la iglesia. ¿Sí? Cuando suceda el arrebatamiento, se termina el reloj, el tiempo cronos, empieza el tiempo kairos, empieza el tiempo del Señor. Empieza la última semana de Daniel, la semana número 70. Ya habíamos mencionado eso, pero cuando el Señor venga, suene el shofar, ¿sí? La Escritura nos dice, ¿sí? 1 Corintios 15:52, ¿sí? A la final trompeta, porque sonará la trompeta, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes, y así por siempre estaremos con el Señor. Entonces, el Señor viene a buscar un pueblo, no viene a buscar una iglesia. Porque la iglesia, está bien, a ver, la Escritura nos dice, cuando Pedro reconoce al Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y el Señor le responde, le dice... le dice a Pedro, bendito eres o bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el Señor sobre esta piedra, Pedro viene de Petro, viene en griego piedra, ¿no? Por eso dice sobre esta piedra, o más bien sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿no? Ahí empieza el todo. Entonces, el Señor viene a buscar un pueblo, no una iglesia, no una religión, no, viene a buscar un pueblo, ¿sí? Así que eso es importante entenderlo. Nosotros tenemos que tener una relación con el Padre, ¿sí? No una religión, eso es algo que es muy importante decirlo, ¿sí? Vamos a continuar entonces, ya vamos a estar cerrando, ¿sí? Ya vamos a estar cerrando. Por eso dice acá en la Escritura, ¿no? Lo que estaba por leer, que en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre no echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor, ¿qué va a decir en ese día? Yo, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad, dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque vivieron una vida religiosa, no una relación. No tuvieron una vida de relación, sino de religión. Entonces, eso es importante, que nosotros estemos lejos de la religión, ¿sí? La religiosidad no nos lleva a ningún lado. Bueno, los fariseos eran eso, ni más ni menos, por eso lo atacaban todo el tiempo al Señor. Pero de sábado, ¿sí? El sábado no tienen que trabajar. Estaban todo el tiempo juzgando al Señor. Todos eran unos religiosos, eran maestros de ley, vivían según la ley, y era la ley, eso era lo que ellos creían que le iba a hacer salvo, y no era así, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante, ¿sí? Leer ese pasaje. Y bueno, algo que Pablo decía, ¿no? Cuando yo lo mencioné, pero quiero leer el versículo que dice Gálatas 2:20, ¿sí? Los libros de Gálatas, Efesios, Romanos, son libros muy claves para entender lo que Pablo era, lo que Pablo fue, o lo que Pablo nos dejó a través de estas cartas, y lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos que crucificarnos, o más bien crucificar nuestra carne, ¿sí? Morir a la carne, ¿para qué? Para que Cristo se glorifique en nosotros, para que el Espíritu Santo esté en un lugar agradable, ¿sí? El Espíritu Santo no quiere estar en un lugar donde hay arrogancia, soberbia, enojo, falta de respeto. Yo eso lo dije muchas veces, pero es que es así. Nosotros tenemos que decir, Padre, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, para que tú hagas la obra, ¿sí? Espíritu Santo, ¿sí? Te pido que entres en mí, entra en mi vida, ¿sí? Quiero que tomes las decisiones, que seas tú hablando, que no sea yo, porque yo me equivoco. Entonces, humilde de espíritu. Si somos humildes de espíritu, le estamos demostrando al Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada, que Él tiene que estar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en lo que nosotros hablamos, ¿sí? Después vamos a estar orando igual, porque bueno, fue
me pareció fuerte, ¿no? Lo que esta hermana Noemí nos comentó, bueno, ahí en los comentarios. Entonces, eso es importante, ¿sí? Es importante. Aquí, bueno, un versículo que conecta de Mateo, junto con lo que acabo de leer recién, ¿no? De no todo el que me dice Señor, Señor. Bueno, hace ratito leí Gálatas, pero antes de ese, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De Mateo, nuevamente, es importante, y yo mencionaba esto, pero vamos a leer el versículo ahora. Mateo capítulo 3, versículo 8, que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque eso es lo que decían los fariseos. Ellos se justificaban diciendo: pero nosotros tenemos a Abraham por padre. O sea, como que ya está todo listo, está todo arreglado porque Abraham es nuestro padre. Y el Señor le decía, cuando ellos decían eso: pero hay alguien más grande. Dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, o más bien hijos a Abraham, aún de estas piedras, decía. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto en realidad lo decía Juan, lo decía. Esto lo decía el apóstol Juan, ¿sí? En esta predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, él también mencionaba al profeta Isaías, ¿sí? Cuando habla del reino de los cielos, ¿sí? Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. A ver, una profecía que se cumplía, estaba diciendo el apóstol Juan acá, ¿no? Cuando él dijo: voz del que clama en el desierto, enderezad sus sendas, ¿sí? Entonces, esa profecía obviamente se cumplió cuando llegó el Mesías, cuando el reino de los cielos, digamos, ¿no? Se acercó, esa gracia, esa misericordia, ¿no? Que nosotros podamos tener ese acceso. Así que eso está bien interesante, leer este tipo de versículos, ¿sí? Son cosas que me parece que nos sacan de dudas, ¿no? Por eso, bueno, hoy en el mensaje cortito que yo hablé, de 5 minutos, ese video que filmé rápidamente, que nos hablaba de Romanos 3:23, ¿no? Y eso es algo que todos deberíamos entender, ¿sí? Respecto al pecado, ¿sí? Dice que por cuanto todos pecaron, y cuando hablamos de pecado hablamos hasta de lo más mínimo, ¿sí? Pecado hasta de pensamiento. Por eso la palabra nos enseña que ninguno es justo. Yo mencioné muchas veces eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Bueno, el versículo continuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es sacrificio, ¿no? Por medio de la fe en su sangre. Por eso ahí viene la parte de esa que decía de sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Entonces, Jesús vino, pagó el precio, fue sacrificado, resucitó al tercer día, ¿sí? Para gloria del Padre, para que nosotros podamos tener ese testimonio, ¿sí? Bueno, ese era uno de los requisitos de los apóstoles, por ejemplo, que hayan presenciado la resurrección, que hayan estado con el Señor, ¿sí? Bueno, no voy a extenderme mucho con ese tema porque puede generar alguna controversia, pero esos son los requisitos para que alguien sea un apóstol: haber estado con el Señor y haber presenciado la resurrección. Así que podemos dejarla ahí, no vamos a decir más nada sobre eso. Pero bueno, quería decir eso, que vino, el Señor me trajo eso, el Espíritu Santo, ¿sí? Así que bueno, dentro de lo que mencionaba, ¿sí? Renunciar a todo tipo de práctica que no es agradable al Padre, ¿sí? Si lo vuelvo a repetir es porque realmente es importante, ¿sí? Ya vamos a ir terminando. Vamos a orar ahora. Por eso, Santiago 2:19 dice: tú crees que hay un solo Dios, dice, magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo habla de las personas que nos dicen: yo creo en Dios, ¿sí? Que le hablamos de la palabra y dicen: sí, yo creo en Dios. Sí. Bueno, ¿qué nos dice la palabra esto? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, no se trata de creer en Dios, no se trata de solo creer, porque todos podemos creer. Yo puedo creer así como creo en Dios y sé que es real, sé que fue quien a Yeshua, a Cristo, al tercer día resucitó entre los muertos y lo levantó.
también creo que esto es un mate, que yo lo puedo tomar, que puedo cambiar la yerba y ponerle yerba nueva y calentar el agua y seguir tomando. Y no por eso, yo puedo creer que eso funciona así, pero si no lo hago, no estoy poniendo en práctica lo que creo, ¿no? Vamos, ese es el ejemplo correcto en realidad. Yo creo que es un mate, sé que es un mate, sí. Pero hasta que yo no lo ponga en práctica, yo no voy a saber. O sea, ¿qué significa entonces? Obediencia, ¿sí? Ser obediente, ¿sí? Renunciar al pecado, dejar de agradar a las personas, ¿sí? Que tantas veces nos van a decepcionar. Nos van a decepcionar, las personas siempre nos van a decepcionar. Nuestra confianza no puede estar puesta ahí. Yo hace mucho tiempo recuerdo haber grabado unos mensajes, uno en audio al principio, antes de que empezara con estas transmisiones, que hablaba de la... ¿Dónde está puesta la fe? ¿No? ¿Dónde está puesta tu fe? Decía eso, ¿no? El mensaje. O ¿dónde está tu confianza? ¿Sí? Empecé a mirar los comentarios por si alguien está comentando, por si acaso. A ver, bueno, veo que está saliendo fluida la transmisión, pero no quiero ver que las personas que estén viendo esta transmisión estén todas conectadas en el mismo... Bueno, en la medida de lo posible en el mismo lugar, para que no se pierda... para que yo no me pierda los comentarios, ¿sí? Para que si alguien escribe y pueda leer, ¿sí? Pueda responder, ¿sí? A preguntas que puedan tener y demás. Ok. Veo que por lo visto están todos conectados en el mismo... Dentro de todo en este enlace, ¿no? de esta transmisión. Pero bueno, la confianza, hablaba de eso, ¿no? ¿Dónde está puesta la fe? En los momentos más decisivos, más trágicos, más difíciles, que todos hemos vivido. Bueno, ahí nos testificaba, ¿sí? Nuestra querida hermana aquí, Noemí, ¿no? Hermana en Cristo, ¿sí? Vamos a hablar por fe, vamos a hablar que va a haber una transformación, que va a haber una renovación, que ese corazón va a ser restaurado, que va a ser renovado, que va a ser sanado, ¿sí? Pero todos vivimos una pérdida. En los momentos difíciles de más presión, de más dolor, de sufrimiento, de tristeza, ¿dónde está nuestra fe puesta? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque a veces la confianza la ponemos en las personas. Y cuando pasa una situación de este tipo, ¿sí? Nuestra confianza, nuestra fe se desmorona. ¿Por qué? Porque está puesta en algo que tiene fecha de vencimiento, en algo que desaparece, en algo que tarde o temprano no está más. Si nosotros ponemos la confianza en nuestro Padre Celestial, en Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús, en Yeshua, que vino a morir por nosotros. O sea, vino a morir por nosotros, por cada uno de ustedes, por vos, por mí. Entonces, ¿por qué no vamos a ver? Él nos dio algo tan tan preciado. El Padre entregó a su Hijo. Yo no sé qué padre entregaría a su Hijo. Yo creo que lo pensaríamos muchas veces, ¿no? Abraham es un ejemplo de fe. Abraham estuvo a punto de entregar a su hijo y al hijo que más amaba, Isaac. El Señor le dijo que lo sacrifique, que lo demuestre, lo ponga como sacrificio. Y Abraham, quizá con todo el dolor del mundo en su corazón, dijo: bueno, Padre, lo hago, por ti lo hago. Pero estaba probando su fe. El Padre estaba probando la fe de Abraham, pasó la prueba. Entonces, así tiene que ser nuestra fe, como tirarse en un paracaídas y saber que ese paracaídas va a funcionar, que se va a abrir y que vamos a estar tranquilos, que vamos a bajar, a descender tranquilos, despacito, confiado, y que la paracaídas está perfecta. Esa fe así tenemos que tener, esa misma fe, ¿sí? Y no importa lo que esté pasando, porque a nuestro alrededor puede caer el cielo y la tierra, temblar, pero nosotros tenemos que estar confiados en Cristo. Y en estos tiempos se van a venir tiempos que quizá van a ser bastante difíciles, pero nuestra fe va a estar puesta a prueba ahí. En los momentos de más dificultad nuestra fe va a estar puesta ahí, ¿sí? Entonces tenemos que vivir confiados, ¿sí? Porque Dios no nos dio, ¿sí? Un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, de amor, ¿sí? Entonces no tenemos que vivir en temor, ¿sí? De ninguna manera vivir en temor, ¿sí? Así que por eso aquí, cuando decía, ¿no?, de la confianza, hablaba de ese mensaje que yo grabé hace un tiempo atrás en audio. Y Mateo 10:37 nos da testimonio de eso que estaba hablando recién. Dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, más que a Cristo, no eres digno de ser mío, no eres digno de mí. Dice:
si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí, de ser mío, dice el Señor. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, o sea, a padecer dificultad, a padecer burla, a padecer todo tipo de situaciones, ¿sí? Si querés vivir una vida cómoda, ser un seguidor de Cristo y vivir una vida cómoda, no va de la mano eso, ¿sí? Un cristiano, el que siga a Cristo, no tiene la vida súper fácil y relajada. Todo lo contrario. Entonces, dice, si te aferras a tu vida, ¿sí? Si amas tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si te aferras a tu vida, la perderás. Si te aferras a la vida carnal que estás viviendo hoy, la perderás, pero cuando dice la perderás, es la segunda muerte, la muerte espiritual. Porque si te aferras a tu vida es porque te aferras a las cosas del mundo, a lo material, ¿sí? Amás el dinero, amás un auto, una casa, lo que hay en este mundo, que es pasajero. El Señor nos dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará. Pero mis palabras jamás pasarán, dice. Entonces, pero si entregas tu vida, entregar la vida no significa literalmente que uno vaya a la guillotina, a la horca, no está diciendo eso, sino que está diciendo, entregas tu vida de los deseos de la carne, del pecado, ¿sí? Nosotros entregar la vida ¿a qué? Al Señor, a vivir en obediencia, a ser agradable a Él, a agradar al Padre, ¿sí? Entonces, bueno, ya pasamos por ese tiempo, pero hubo hace unos años atrás, hace unos 7, 8 años atrás, un grupo de hombres que fueron sacrificados, fueron degollados por Cristo. El grupo del Estado Islámico, ¿no? En un momento esos que están vestidos todos de negro y le cortan la cabeza a esas personas que los tienen arrodillados, todos vestidos de anaranjado, como de presos, como de mártires. Entonces, ellos no tuvieron miedo, no titubearon, no lo pensaron ni un segundo, ¿sí? Ellos dijeron, por Cristo muero. ¿Por qué? Porque ellos, como dice la palabra, acá se cumple, pero ahí se cumple en un sentido literal, ahí sí se cumple literalmente. Si entregas tu vida por mí, la salvarás, ¿sí? Ellos sabían que, a ver, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que saber que la muerte es estar en la presencia del Señor, ¿sí? Tiene que saber por eso así tenemos que, con esa confianza tenemos que vivir. Yo sé que a veces debe ser muy difícil para estos que están escuchando, esto que estoy diciendo debe ser muy difícil para muchos, pero la muerte no es más que el comienzo, ¿sí? Es el fin de este caminar terrenal. Y nosotros, a veces el que no conoce a Cristo, yo creo que debe tener muy en su mente, debe estar convencido de que el único caminar que van a tener es en la tierra y listo, y se termina. Después hay una pantalla en negro y un pitido que hace pi, que uno no sabe qué pasa. No, hay una segunda vida, hay una eternidad, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de a dónde vamos a ir, ¿sí? ¿Sí? A donde hay lagos de azufre y fuego, ¿sí? Que dice que la polilla nunca muere, y el gusano nunca duerme, dice, perdón, el gusano nunca muere y la polilla no duerme, dice que a ver, que hay sufrimiento eterno, eso significa el infierno, o están en la gloria del Señor, están en la gloria del Padre, ¿sí? Alcanzar la meta, ¿sí? Alcanzar como decía el apóstol Pablo, entender que lo que nosotros sufrimos, lo que padecimos, que todo lo que pasamos no fue en vano, ¿sí? Entender que lo que viene es victoria, que vamos a ganar la carrera de la fe, ¿sí? Entonces la palabra nos dice, y con esto vamos a cerrar. Bueno, igual voy a terminar de leer esto que había leído, ¿no? Y me había quedado en, si entregas tu vida por mí, la salvarás. Dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, dice, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre, quien me envió, ¿sí? Entonces, es así, la palabra del Señor nos habla en su palabra eso, ¿sí? Nos da una promesa. Y vamos a cerrar con Apocalipsis, ¿sí? Que dice, vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 21, dice, el que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, palabras de Cristo, palabras de Yeshua, dice,
como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. A ver, el Padre, miren, si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros, o sea, que nos vamos a quedar sentaditos ahí como diciendo, no, yo quiero seguir a Cristo, pero tampoco quiero tanto, no me quiero comprometer mucho? No, tenemos que, o estamos o no estamos, ¿sí? Porque el Señor acá dice, vamos a terminar de leer eso y vamos a leer a la palabra que el Padre, que el Señor, el Espíritu Santo está hablando. Dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿sí? A las iglesias. Pero bueno, volviendo un poco más atrás, versículo 15, recién leímos el 21, el 22, ahora vamos a leer el 15, dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. A eso me refiero, o somos fríos o somos calientes, ¿sí? O estamos con Cristo, somos calientes, o estamos lejos de Él, nos alejamos totalmente y somos fríos. Obviamente que yo no voy a hablar de eso, no le voy a decir que sean fríos. Vamos a buscar la presencia del Padre siempre. Dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, o sea, estás con un pie adentro de la iglesia, con el otro afuera, y también hablamos que somos seguidores de Cristo, que queremos vivir agradando al Padre, y lo único que hacemos es hablar juicio contra otro, maldecir, malas palabras, chisme, o sea, eso también, eso es ser tibio, ¿no? Dice, por cuanto eres tibio, dice, estoy por vomitarte de mi boca, dice el Señor. A ver, expulsarlo, sacarlo, destronarlo, ¿sí? Que no tenga derecho a lo que sabemos que es la corona de la vida, ¿sí? Entonces, eso está muy, muy interesante conocerlo, ¿no? Saber que el Padre nos da ese derecho. Yo no sé si está escuchando. ¿Se está escuchando? Me parece que no se está escuchando, ¿eh? A ver. Ah, sí, me estaba preocupando yo. Ahí está, me puse el auricular porque no estaba escuchando el sonido. Ok, perdón, pero me puse el auricular un segundo. Yo a ver si el Señor habló, la palabra vino, todo, y no se escuchó nada. Bueno, esas son cosas que hace el enemigo. A veces pasa que esas cosas se presentan, ¿no? Entonces, ok, bueno, me voy a acercar un poquito más porque me voy a acercar un poco más el micrófono porque se escucha una interferencia a veces. Entonces, aquí nos dice, ¿no? La palabra, bueno, versículo 10 también, yo lo leí en muchas ocasiones. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, o sea, de estar en obediencia, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba. Habla de lo que viene, ¿no? Del castigo, ¿sí? Del tiempo de dificultad, ¿sí? Que va a pasar la tierra, ¿sí? Aquí hay algo interesante también, que con esto sí cierro y vamos a orar. Ahí sí que cierro con esto y vamos a orar. Yo cierro con esto acá. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Dice Apocalipsis 2, versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y si hablamos de meterlo en la cárcel acá, que algunos van a ir a la cárcel, dice, vamos a mirarlo desde un aspecto espiritual. Vamos a mirarlo en el mundo, en lo que sería el espíritu. Esa cárcel puede ser pruebas, dificultades, tentaciones, ¿sí? Tentaciones de distinto tipo, que vengan personas a presionarte, a insultarte, a querer hacerte reaccionar y que vos respondas, te enojes, ¿sí? Te pelees con alguien, discutas, peleas matrimoniales, ¿sí? Dificultades, personas que se burlen de uno, de vos, se burlen por tu fe, por tu creencia, por seguir a Cristo, ¿sí? Eso es una cárcel. Las cárceles muchas veces tienen que ver con cuestiones que nosotros podamos ya tener, ¿sí? Con cosas que no queremos tener en nuestra vida, que queremos que Dios quite, ¿no? A veces podemos decir somos soberbios, orgullosos, o no permitimos que nadie nos aconseje o nos guíe sanamente, ¿no? Con la palabra. No permitimos que nos guíe y nos cerramos y nos ponemos en caprichosos y eso tiene que ver, ¿no? Dice que nos meterán en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días, dice. Bueno, acá en un sentido literal, ¿no? En un sentido espiritual. Sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida.
Si el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Qué está diciendo? Que vamos a estar en la gloria del Padre, ¿sí? El cielo. Por eso la segunda muerte, o sea, solo va a ser segunda muerte y se va a cumplir esas dos palabras, segunda muerte, si no estamos en los caminos del Señor, si no obedecemos y que hacemos una vida alocada como a nosotros nos plazca, ¿sí? Si estamos viviendo en enojo, o sea, yo ya lo dije muchas veces, ¿no? Pero el Espíritu Santo, es muy importante que nosotros, cuando busquemos al Padre, le pidamos al Espíritu Santo que esté en nosotros, que entre en nosotros, decir, Espíritu Santo, lléname para hacer que pueda ser cambiado, porque muchas cosas solo el Espíritu Santo puede cambiarlas. Hay muchas cosas de nuestra carne, de nuestra conducta, solo el Espíritu Santo la puede hacer, solo Dios. Sí, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En hebreo es el Ruach HaKodesh, que significa en realidad el Espíritu del Santo. Entonces, del Santo, ¿quién? Del Padre. Recordemos que dijo Yeshua, que dijo Cristo, cuando se le acercó ese joven rico, tú que eres bueno, le dijo el joven rico. No, bueno solo uno, solo Dios. Jesús no se consideraba bueno. Le decía, el Padre es bueno, yo no soy bueno. Aunque sabemos que Jesús era perfecto, fue perfecto, no pecó, ¿sí? Fue tentado, sí, nosotros también somos tentados, pero el tema es no pecar, no caer en pecado. Ser tentado no significa pecar, ¿sí? Podemos tener una tentación de cualquier manera, pero no caer en eso, ¿sí? Entonces, a mí pueden venir y decirme, Martín, tengo $100.000 en la acá, necesito que hagas esto, y yo le digo, ¿sabes qué? No me parece correcto. Yo fui tentado, pero no pequé. Ahora si yo le digo, bueno, dale, vamos, no hay problema. Ahí yo pequé, ahí sí. Así que eso es, simple palabra. Bueno, vamos a terminar el mensaje, ¿sí? Vamos a ir orando, vamos a empezar en la oración, ¿sí? No sé, quien tenga pedidos... bueno, gracias por avisarme, madre, que se está escuchando bien. Ahí me estoy dando cuenta que hay... No sé por qué hay una diferencia o los comentarios no están saliendo completos. No sé por qué. No sé por qué. A ver, quiero ver que si hay otra ventana abierta de comentarios, ¿sí? O de otra ventana abierta de esta transmisión. Ahí está, no me salía. De esta transmisión, si hay otra ventana abierta, quiero saber, ¿sí? Es importante saber eso para leer los comentarios, ¿no? Para quien haya dejado pedido de oración o lo que fuere, ¿sí? Para saber eso, ¿sí? Vamos a estar orando entonces, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Perfecto. Bueno, Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo, ¿sí? A ver que se esté escuchando. Bueno, Padre Santo, gracias te damos entonces. Te entregamos, Señor, este mensaje, cerrando, Señor, esta transmisión, que fue para tu gloria, para tu honra, ¿sí? Para todo sea para alabar tu nombre, para levantar tu nombre, Señor, a lo más alto. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo compartido, por este tiempo que hemos hablado tu palabra, por este tiempo en el cual, Señor, hemos aprendido de tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, nos hemos dado un paso, Señor, para aumentar en nuestra obediencia, en nuestra fe, Señor, en nuestra confianza en ti, Señor, en el nombre por sobre todas las cosas, Señor, en el nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, que es tu nombre, tú, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos compartido. Padre, vamos a estar proponiendo nuestras oraciones o nuestras peticiones delante de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que toques la vida de cada una de las personas, Señor, que hoy se haya conectado a esta transmisión, Señor. Toca la vida de Noemí, Señor. Toca su vida, su corazón, Señor. Restaura su corazón, Padre. Que hagas la obra, Señor, en su vida. Padre Santo, aléjala, Señor, de todo mal. Aléjala de todo lo que no es agradable a ti, Señor. Aléjala, Señor, de todo lo que no sea agradable a ti, Padre. Que pueda conocerte, Señor, más en profundidad. Que pueda conocerte y buscarte, Señor, como nosotros te hemos buscado. Así como nosotros te hemos conocido. Y esa gracia, ese favor, de esa misericordia que has tenido con nosotros, Señor, de la misma manera tenla con ella, Señor. Que pueda alcanzar, Señor, esa confianza y que tengas encuentro contigo, Señor. Que solo tú puedes producir algo así, Señor. Que solo tú puedes cambiar y traer convicción de pecado a través de tu Espíritu Santo. Y esa convicción de pecado significa reconocer qué es lo que está mal en nuestras vidas. Reconocer y romper esa barrera y esa fortaleza que no nos deja hacernos
hacernos sinceros delante de ti, ¿sí? Poner nuestro corazón delante tuyo. Padre Santo, obra en su vida, obra en su familia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo more en ese hogar, Señor, que esa casa sea llena del Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh. Padre, que tu presencia inunde ese lugar, Señor, que ríos de agua viva fluyan, Señor, en ese lugar. Llévate toda enfermedad, Señor. Llévate toda dolencia, todo dolor de pecho, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza, toda migraña, todo dolor en las piernas, Señor, en la espalda, Padre. Padre Santo, tú sana, Señor, sana. Padre, llévate toda la presión en el pecho, Señor. Llévate, Padre, toda dolencia. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú vas a hacer una obra perfecta en su vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Tini, Señor. Gracias por su vida, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, obrando en su vida, en su corazón, en su mente, en su cuerpo, Señor. Trae una restauración, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae un renuevo, trae un aceite fresco, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando en su vida. Que tu Espíritu Santo sea restaurando su mente, Señor. Que tu Espíritu Santo sea trayendo paz, Señor. Esa paz que tú nos has dejado a través de tu Hijo, de Yeshua HaMashiach, a través de Cristo Jesús, quien nos dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz les doy, no la paz que da este mundo, ¿sí? Esa paz que va más allá, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tiene que ver con cosas materiales, esa paz que no tiene que ver con una canción, con una película, que no tiene que ver con un momento, con una palabra de una persona de aliento, esa paz que va más allá, que no tiene que ver con ninguno de nosotros, con ningún mortal sobre esta tierra. Esa paz que solo viene de ti, Señor, solo viene de ti, de tu Espíritu Santo, solamente viene de tu presencia, Señor. Por eso te pido, Señor, que seas tú tocando su corazón, tocando su mente, tocando sus pensamientos, Señor. Llévate todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, de desánimo, Señor. Sé tú trayendo restauración, sé tú trayendo una renovación, Señor. Una sanidad en su corazón, Señor, en su cuerpo, en su alma, Señor, en su mente, Señor. Llévate toda cautividad, Señor, que haya en su mente, toda cautiverio que haya en su mente, Señor, llévatela y trae, Señor, convicción de quién eres tú, Señor. Muéstrale quién eres tú, Padre. Muéstrale que lo necesario y lo importante que eres tú, Señor, para su vida. Que sea algo que no pueda dejar de buscarte, Señor. Que sea transformada y cambiada, Señor. Que tenga un encuentro real contigo. Que tu Espíritu Santo sea manifestándose en su vida y que tenga un encuentro real contigo, Señor. Para que ella experimente el poder que hay en tu palabra, el poder que hay en tu presencia, lo que significó la muerte de tu Hijo Yeshua y resurrección, la entrega en la cruz, la sangre de Cristo, sangre que tiene poder y el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea tú, Señor Yeshua, que seas tú, Padre, obrando en su vida, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor. En este tiempo, Padre, te pedimos que remuevas, Señor, toda fortaleza en sus vidas. Señor, llévate toda falsa carga, llévate toda falsa presión que pueda haber en su cuerpo, Señor, toda migraña, todo dolor de cabeza, todo dolor cervical, todo mareo que puedan tener, toda presión que pueda venir de ataques, ¿sí? Llévatelo, Señor, llévatelo, Padre. Cautivo, Padre, llévatelo, Señor. Una legión de ángeles, Señor, en ese lugar, en cada lugar, Padre. Que habite, Señor, alrededor de ellos, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, Padre, que sean ellas habitando, Señor, en tu habitación, Señor. Que moren bajo la sombra del Omnipotente, que ese eres tú, Padre. Ese eres tú, Yahvé Adonai. Ese eres tú, Rey de Reyes. Padre Santo, gracias. El Rey del Universo, gracias. Te pido, Señor, que seas tú tocando la vida de mi madre, Señor, Mónica Graciela Ricartes. Trae sanidad, Señor, trae restauración, trae paz, trae gozo. Señor, trae una fortaleza cada día más, Señor, un compromiso cada día más fuerte, Señor, contigo, con tu palabra, Señor. Que pueda seguir en los caminos, Padre, que pueda seguir afinándose, Señor, a tu palabra y a tu presencia, acercándose, Señor, a esa comunión cada día, que sea más fuerte y más constante, Señor. Porque tu palabra nos dice, por cuanto ha sido constante, tú nos guardarás el día de la hora de la prueba, Señor, porque esa constancia, Señor, es la que nosotros debemos tener cada día, Padre, porque las pruebas producen constancia, producen un mayor peso de gloria. Eso es lo que nos enseña tu palabra, Señor, y así queremos vivir, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Sabemos que las pruebas vienen, las dificultades vienen, las batallas vienen, la pelea viene, el tiempo difícil, el día malo está, pero también conjuntamente está la victoria, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo.
Señor, te pedimos que bendigas la vida de cada uno de los que se han conectado hoy, Señor, de Yamila Roth, de Daniel Roth, bendice sus vidas, bendice su ministerio, bendice lo que tiene, Señor, para ellos, que es grande, que es poderoso, que hay una manifestación fuerte, Señor, en sus vidas. Señor, gracias te damos por sus vidas. Padre Santo, gracias por la vida de Sol Rodríguez también, Señor, bendice su vida, Señor, bendice su familia, su casa, Señor, que no falte provisión en su alacena, que el trigo y el aceite no escaseen, Señor, sino que abunden, Padre, porque tu palabra nos enseña que tú nos pones por cabeza y no por cola, Señor, que tú nos pones por delante, Señor, teniendo abundancia, Señor, y no escaseando, Señor, sino no en la fila, en la parte de atrás, Señor, sino por delante, Señor, pudiendo dar, Señor, pudiendo prestar y no pedir prestado, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada vida, obrando en cada persona que haya conectado con este mensaje, en cada persona que vea este mensaje, ya sea en una grabación o ahora mismo en esta transmisión. Que seas tú llevando provisión, Señor, que no le falte el alimento, Señor, en sus mesas, que no le falte la salud, Padre, que seas tú trayendo sanidad a sus cuerpos, Señor. Intercedemos otra vez, Señor, oramos otra vez por Marcelino, Señor, Marcelino Andrada, si no estoy mal, si no mal no recuerdo su nombre, para que sigas obrando en su vida, Señor, para que sigas trayendo sanidad en su vida, para que sigas trayendo restauración, que sigas haciendo el milagro creativo en su cuerpo, Señor, en restaurando sus pulmones, su cuello, Señor, su tráquea, su garganta, que traigas una restauración total de todo su cuerpo, Señor, que haya una restauración total, Señor, que pueda alimentarse cada día con más frecuencia, pero que sea tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad, Padre. Que sea tu voluntad en su vida, que sea tú obrando en su vida, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor, con todo esto que está pasando en su vida, Señor. No solo es sanidad, Señor, sino que hay un propósito, Señor, en su vida. Hay algo que él tiene que entender, él tiene que aprender, o él tiene que acercarse a ti, Señor. Que seas tú, Señor, poniéndote en su vida, Señor. Que él sea, Señor, conociéndote, Padre, porque eso es lo que más importa, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lo único que no va a pasar, Señor. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Bendice nuestra casa, Señor. Bendice mis hermanos, Señor. Te los entrego, Señor. Candela Agustina Coser, Miguel Ángel Coser. Te los entrego, Señor, para que hagas la obra perfecta en sus vidas, Señor. Obramos y intercedemos y te clamamos por ellos, Señor, para que puedan conocerte y acercarse a ti, Señor. Bendice esta casa, nuestra familia, Señor, la vida de mi esposa, de mi hijo. Bendice este canal, este medio, Señor, que tú nos has puesto, Padre, para hacer tu obra, Señor. Ni más ni menos que hacer tu obra, Señor, porque tú te llevas toda la gloria y toda la honra, Señor. Nosotros no nos quedamos con nada. Tú te llevas toda la gloria, Señor. A tu nombre sea la gloria, la honra y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor. Y bueno, cerramos entonces esta transmisión. Y bueno, gracias por estar ahí, dándole el tiempo al Padre como siempre, ¿sí? Bendiciones para todos.